Hola amigos, ¿cómo están? Esperamos que estén bien, esperamos que esta cuarentena los siga tratando bien, esperemos que sus familiares y amigos también estén bien. Nosotros pues estamos disfrutando de nuestras deliciosas vacaciones de Semana Santa y precisamente vamos a hablar de eso. ¿De dónde vienen las vacaciones de Semana Santa? ¿Por qué? ¿Por qué se llama Semana Santa? ¿A qué se debe la Semana Santa? Si te das cuenta, Benjas, primero que nada, hola. Si te das Amigo, cuenta, los periodos vacacionales más importantes que tenemos los adultos se refieren a cuestiones religiosas. Diciembre y sí, Semana Santa. sí, Y sí. hablamos del nacimiento y de la muerte de Jesucristo. Buen punto, muy buen punto. En verano no cuenta porque verano solo se aplica a los chavos. Entonces, yo siempre lo vi así como que, pues hay que darle por lo menos gracias a Dios de nuestras vacaciones, ¿no? Qué sinvergüenza eres. Bueno, Pero sí, pero sí. ¿y qué no? Entonces, pues quería preguntarte, la Por pregunta cierto, fíjate que interesante del día. ahorita que mencionas eso, leí un meme que malamente me dio mucha risa. Pero alguien alegaba diciendo, que por qué los ateos sí disfrutan la Semana Santa, ¿no? Sí, claro, sí, A lo claro. que el ateo respondía, pues por la misma razón que los creyentes disfrutan los pecados, ¿no? Este, Avísame que me vas a contar algo así para reírme con disimulo, por favor. no, pues sí me dio mucha risa, la verdad es que sí, sí Es que me dio sí, mucha risa. la A todo verdad lo sí. que, a todo lo que digas, siempre hay una visión contraria, ¿no? De Pues sí, la acuerdo, de verdad acuerdo. sanamente me causó risa, ¿no? Somos especialistas en ver el lado opuesto de las cosas, ¿no? Somos Así es, así es. claros especialistas. Entonces, Bueno, ahora sí, perdón, perdón por la interrupción. Continuemos. ok, la pregunta es interesante para mí, yo siendo un casi nulo conocedor del asunto, ¿no? Semana Santa. ¿Qué onda con Semana Santa? O sea, ¿qué festejamos de Semana Santa si es que hay algo que festejar? ¿Qué celebramos si es que vale la pena decirlo así, como celebración? Entonces, es una semana y estamos, después de Semana Santa viene la semana de Pascua. Entonces, esas 2 semanas, históricamente hablando, religiosamente hablando, ¿de qué se trata el asunto? Acláranos, por favor. Como todas las cosas, se trata de lo que piensa la persona a manera individual. Para algunos puede ser estrictamente vacación, Sí, día de descanso. de acuerdo. Para otros pueden ser días de celebración y puedes decir, wow, la muerte de alguien es digna de celebrar. Creo que en este caso específico puede caber Ok, por lo que significa la muerte de Jesús. Pero además termina en la mayor celebración que un cristiano debería tener, que un creyente en Jesucristo debería tener, con la entonces resurrección. es el acontecimiento más importante religiosamente hablando. Sí, sí, sí es muy significativo. O sea, es tan significativo, por eso digo, depende de quién lo vea y cómo lo vea, pero es tan significativo que la historia se parte en dos a partir de eso. Antes de Cristo, después Y de Cristo. después, perdón, la pregunta, ¿el antes y después viene a partir de la muerte o del nacimiento? De la muerte. Ah, ok, ok. Sí, yo considero que es a partir de la muerte. Se considera la siguiente etapa una vez que Jesucristo murió. Ok, de acuerdo. Y entonces, cuéntanos, esa semana, ¿qué sucede en esa semana? Ok, como digo, que es a veces individual, Ujú, ujú. la manera en la que percibimos las cosas es de manera individual. Tiene que ver con lo que conocemos, con lo que no conocemos, con lo que creemos, con lo que no creemos, con lo que vivimos, lo que no vivimos, lo que festejamos o celebramos o guardamos, ¿no?
también son días de guardar. Hay muchísimas apreciaciones, pero creo, desde mi punto de vista, para mí son días de recordar o días de hacer un memorial. Sí, o sea, porque ocurren en la semana previa a la muerte de Jesús o dentro de la misma semana, se acomodan sucesos que pueden llegar a ser muy significativos no solamente en la historia religiosa, creo yo, o en la vida de la gente de fe, sino yo considero que históricamente simplemente ese hecho, antes de Cristo, después de Cristo, ya es muy relevante. Ya, nos regimos bajo ese hecho. Seas ateo, seas agnóstico, seas sí, lo que sea. Seas de la religión que seas, te riges bajo este término de tiempo, ¿no? Sí. Este año, estamos en el año 2021 y nadie puede después de Cristo. decir, exacto, y nadie puede decir, no es cierto. De hecho, había una situación que en algún mundial sub-20 se estaban quejando mucho de que algunas selecciones africanas, como no se regían en ese entonces bajo el calendario que nosotros nos regimos, entonces podían tener jugadores que superaban los 20 años, pero para su calendario no. Sí, pero superaban los 20 años como por 20 años, además. Sí. Entonces, sí, recuerdo eso. Se volvió un conflicto tan grande que la edad de 20 años es bajo nuestro calendario, no bajo su calendario. Entonces, hasta para eventos oficiales se usa nuestro calendario, el calendario que nosotros estamos acostumbrados a usar. Es el año 2021 y tú ya te vacunaste. No, todavía no, pero ya prontito. Ya nos toca, amigo. Entonces, ya nos regimos bajo este calendario hasta para cosas independientemente de qué calendario uses tú. Sí, o sea, es un estándar. Eso es un estándar global. Ya es oficial. Y es oficial. O sea, ya, entonces, oficialmente estamos en el 2021 después de Cristo. Exacto. Entonces, eso, pese, ¿no? Sí, simplemente es algo que ya ni siquiera creo que se pone a discusión ni nada, ¿no? Sí, de acuerdo. De acuerdísimo. Entonces, bueno, eso ya marca la historia, por lo tanto es trascendente a todas las generaciones. Y a todas las religiones. Sí, o sea, claro, o sea, a toda la humanidad. Exacto. Por eso decía, independientemente de la fe, de la creencia, de todo, sí. Independientemente de eso, ya hay una afectación, ya hay una trascendencia. No sé si en algún momento se vaya a cambiar, pero por lo menos desde hace 2000 años, la cosa ha sido así. Sí. Y entonces, okay. creas o no creas, te riges por un hecho religioso. ¿No? Sí. Calendario. Sí, que hoy nosotros encasillamos la vida de Jesús en un tema religioso, pero trasciende también a la religión. ¿De acuerdo? Sí, es un personaje, si tú lo quieres ver histórico, lo que sea. El tema, aquí creo que la palabra clave es la trascendencia de los hechos. Entonces, eso nos lleva a que esa semana esté marcada de manera especial, obviamente, mucho más en la vida religiosa que tiene que ver con la vida de Jesucristo. Llámese cristianos. De acuerdo. Tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué cambia la fecha en la que se da la Semana Santa? ¿Por qué un año es esta semana? ¿Por qué otro año es otra semana? O sea, todas van sobre la misma época del año. ¿Pero por qué cambia? Mira, no, eso, yo, fíjate que esa parte de las tradiciones y las cosas, no las, ¿cómo te diré? No las estudio, no las conozco a fondo, no me son atractivas la parte ni tradicional, ni sinceramente religiosa del concepto. Okay. A mí me llama mucho la atención la trascendencia de los hechos y los principios que yo puedo rescatar
o que he podido rescatar en mi limitado conocimiento de los sucesos. De acuerdo. Pero sé que tiene que ver con coordenadas, así como que un tipo de coordenadas que tienen que ver con diferentes sucesos. No sé a ciencia cierta por qué pueda Porque o no cambia. cambiar, pero creo que está centrado por creo, a lo mejor voy a decir una tontería, pero amigos, si ustedes saben de esto, díganos, eso sería súper interesante, porque recuerden que aquí estamos pensando en voz alta y siempre tratamos de aprender. De acuerdo. Y entonces, que nos digan, si alguien sabe por qué varía la fecha de la Semana Santa, pues que nos aclaren por qué. Y creo que no sería muy difícil googlearlo y saber, pero a mi entender vago, se centra en la coordenada en el día sábado. Por alguna razón no la recuerdo. Cabe señalar que la fe en la que yo he crecido no había mucha tradición en seguir los rituales de la Semana Santa, ¿no? Por eso desconozco toda esa parte. Creo que donde podríamos aportar un poco, si es que podemos hacerlo en este segmento, es hacer eso, recordar los acontecimientos día por día y rescatar algún principio que nos pudiera ser útil. Claro. ¿Te parece? Pero, ¿por qué no nos damos también a la tarea de obtener esa información? Porque nos podría ser de utilidad. Sí, sí, Creo claro. que los que pueden tener mayor conocimiento es la gente que sigue la fe católica. Siempre es más apegado a ese tipo de tradición, ¿no? De acuerdo. Entonces, ahora, recibimos ahí la información. Sí, por favor, amigos. ¿Qué pasó esta semana? ¿Qué pasó en la Semana Santa? Ok, pasaron un montón de cosas Bueno. que se vuelven muy trascendentes porque terminan con el dato de la muerte de Jesús y su posterior resurrección. Ok. ¿La muerte fue en jueves? La muerte, ahorita lo vamos a ir viendo. ¿Te parece? Ok, va. Ok. Vamos a empezar por el principio, como normalmente van las cosas, ¿no? Cuentos por el tío Benjamín. Pero que conste que no son cuentos. Ok, bueno, pero vamos con el día domingo. ¿Sabes cómo se llama? ¿Qué título tiene el día domingo? ¿El domingo de resurrección? No, ese es el último, entonces, el primer domingo, donde todo inicia. ¿El primer domingo? ¿Domingo de Ramos? Exacto. Es parte de tu apellido y que no te lo supieras estaría buenísimo, ¿no? Gracias. Okay. Y también conocido por un evento que se le denomina la entrada triunfal. Ok. La entrada triunfal es un regreso, una entrada, un viaje de Jesús a Jerusalén. Cabe señalar que Jesús había ido muchas veces a Jerusalén. El primer dato que tenemos de Jesús ¿dónde vivía? En Jerusalén. ¿Perdón? ¿Pero dónde vivía? Muy buena pregunta. Jesús vivía en un puerto marítimo. Ok. Si no mal recuerdo, era ¿Si alguien sabe la respuesta? Sí, me parece que es Capernaum. Okay. Me parece. Es que es una muy buena pregunta porque mucha gente hay ciertos datos que se nos pierden acerca de la vida de Jesús. Jesús aparece en escena a los 30 años. Bueno, iba a mencionar, perdón, que el primer dato que yo recuerdo de Jesús en Jerusalén tenía alrededor de 12 años, va con su familia a Jerusalén a las fiestas, a las fiestas que celebraban los judíos justamente en esa época, la Pascua, y creo que ahí son las coordenadas, ahí están las coordenadas, en la Pascua y todo este tema que era la máxima celebración judía, que tiene que ver con cuando salieron de Egipto y sacrificaron un cordero y lo ponían en los dinteles de las puertas
toda una historia que, bueno, mejor no nos metemos tanto ahí porque no saldríamos. Pero bueno, la Pascua era la máxima celebración judía y la Semana Santa está metida en esa celebración judía. Así es que Jesús va al templo a la celebración con su familia y se hace referencia de que como iban en grupos, en familias grandes, se trasladaba todo el pueblo porque había que ir hasta Jerusalén. Entonces, que van de regreso y entonces, como sucede a veces en las familias, que el papá piensa que va en el carro del tío y la mamá piensa que va con la tía y la familia, como van viajando en caravana, se van unos con otros y ahí van con los primos y todo este rollo. Creo que 2 o 3 días después se dan cuenta que Jesús no va en la caravana. Y Jesús se encuentra en el templo platicando con los maestros de la ley. Ahí lo encuentran. Y ahí está la famosa frase de Jesús que dice, ¿que no saben que en los negocios de mi padre tengo que estar? Entonces, esa vez Jesús estuvo en Jerusalén a los 12 años. Y durante toda su vida entraba y salía, predicaba, hacía lo que hacía. Respecto a dónde vivía, cuando él empieza a llamar a sus discípulos, los encuentra en un puerto a los primeros. Él empieza a predicar y lo empiezan a seguir. Y alguien se acerca y le dice, oye maestro, ¿y dónde vives? Pues pasen y vean. Y dice que fueron a su casa y se quedaron ahí 2 días de gorra. Así es que Jesús tenía una casa en la playa. Bastante nice, ¿no? Nunca un puerto ha sido cualquier lugar. Nunca. Siempre cuando se habla de un puerto, se habla de comercio, se habla de productividad, se habla de muchísimas cosas. Bueno, ahí Jesús vivía. Yo pensaba... Y ya saben, si alguien requiere más información, déjenos sus comentarios y les pasamos las coordenadas bíblicas para que lo puedan buscar. ¿Vale? Fíjate que yo pensaba que era nómada. Hasta cierto punto, porque Jesús nació en Belén. Pero sus papás no vivían en Belén, eran de Belén, pero no eran de Belén. Pero como hubo un censo en esa época, había que empadronarse en su ciudad natal. Entonces se trasladan y en ese traslado Jesús nace en Belén porque María ya estaba embarazada. Y ahí la historia de que llegan al pueblo de donde eran originarios por la trascendencia familiar, llegan ahí y llegan al hotel, ¿no? Llegan al mesón a hospedarse, pero no había lugar. O sea, toda la gente había viajado para empadronarse. Entonces el pueblo estaba hasta el gorro. Por eso Jesús nace en un pesebre. En el pesebre. Por eso nace en un establo, digamos, ¿no? Sí, porque no había otro lugar para refugiarse. Estaban tocando de puerta en puerta pidiendo posada. Sí. Y por eso les dijeron, pues ahí en el rinconcito se pueden quedar. Exacto. No me equivoqué. Esa es la razón, pero después es que es meterse en un montón de cosas porque todo eso estaba profetizado, que el Mesías tenía que nacer en Belén. Entonces, por eso se trasladan. No vivían en Belén, pero se trasladan a Belén y ahí nace. Y después, ya que crece, pues ya sucede otro evento cuando, es que es meterse en un montón de cosas, pero ahí va. ¿Se acuerdan toda la onda de los famosos Reyes Magos? Que ni eran reyes ni eran magos, eran sabios. O sea, sabios se refería a que veían las estrellas y los acontecimientos y investigaban los acontecimientos. Y por eso ven una estrella y ellos dicen, esto anuncia el nacimiento de un rey a causa de las profecías. Y se trasladan y llegan por las estrellas. Llegan al lugar y dicen, bueno, si la estrella anuncia el nacimiento de un rey, ¿dónde vamos a buscar un rey? Pues en un palacio. Y entonces llegan al palacio de Herodes por la ocupación romana. Y llegan preguntando, ¿y dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y la frase bíblica es, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Tú llegas a la casa de un rey a preguntarle dónde está el nuevo rey. Sí. Y además es un rey
Además es un rey invasor. Obviamente le No, pues, pone a todo el mundo los pelos de punta. claro. Entonces mandan llamar a la gente que conocía las profecías, que conocía la escritura, a los oficiales del templo, a los sacerdotes, a los escribas. Y entonces dicen, pues es que dice la profecía que el Mesías tendría que nacer. Si hay un rey de los judíos, tiene que ser el Mesías. Y dice que ha de nacer en Belén. Y los mandan a Belén. Y Herodes le dice, cuando lo encuentren me avisan. Pero obviamente estos entienden lo que pasa. Dios les dice qué es lo que pasa y se regresan a su tierra por otro camino. Entonces pasa el tiempo y Herodes no recibe las noticias. Entonces manda a que a todos los niños menores de 2 años los maten. Y previamente dice la escritura que Dios le avisa a José y le dice, toma al niño, toma a tu mujer y váyanse a Egipto. Ok. Entonces Jesús nace en Belén, pero crece sus primeros años En Egipto. en Egipto. Estás hablando de la capital mundial. O sea, no sé, vete a Nueva York, vete a Londres, vete a París, vete a A la Ciudad de Suiza, México. vete a Vete a la Dubái. ciudad. Ok. ¿Me explico? Sí, sí, Entonces, sí, sí. La eso ciudad más también quita, importante. desde mi punto de vista, esos 2 datos quitan muchos datos en cuanto a la pobreza económica de Jesús. Ok. O sea, viaja con tu mujer, empadronarte y búscate un hotel. Estaban en el pesebre, no estaban en el establo porque fueran pobres, no es porque no había espacio en ningún hotel. Sí llegaron Ok. al mesón, al hotel, pero no había espacio. Luego viene un ángel y te dice, vete a Dubái, vete a Nueva Claro. York ahorita ¿Y te vas? y págate la vida allá, ¿no? Y no pones peros. O sea, simplemente, ok, ahí voy. Y después resulta que Jesús sí tiene una casa y En está el junto puerto. al mar, ¿no? Exacto. Ok, Pero ok. bueno, otros temas. Bueno, pero no es para contestar de dónde era Jesús, pero después vivió en Nazaret porque también estaba profetizado que tenía que ser llamado Nazareno o Nazareo. Entonces sí se movió de diferentes localidades para cumplir su propósito. De acuerdo. Y precisamente por su propósito yo pensaría que era nómada. Claro, se la pasaba de un lugar a otro, le iba dando vuelta a los pueblitos, ¿no? Por así De decirlo. acuerdo. Ujú, ujú, ujú. Bueno, Ok. entonces, regresando al tema En, de la Semana entonces Santa. resulta que no era la única vez que Jesús había entrado a Jerusalén, pero esta ocasión es especial. Esta ocasión es especial. Él sabía y había estado anunciando que su muerte se aproximaba Ok, y que iba a morir en Jerusalén. Entonces él sabía que esta entrada a Jerusalén era la última. tenía otro tinte Ajá. y empezó a hacer cosas que normalmente no hacía. Él predicaba, sanaba enfermos, se echaba sus tiros con los sacerdotes, con los Claro. escribas y todo esto. Hacía lo que hacía, ¿no? Pero esta vez él sabía a lo que se encaminaba. Sabía que esta entrada a Jerusalén era distinta. Entonces, esto está marcado como la entrada triunfal. Y avísame cómo vamos de tiempo, porque ya nos tardamos un montón. Ahí vamos, ahí Entonces vamos. resulta que lo que dice la escritura es que toma 2 de sus discípulos y les dice, miren, váyanse les da señas, y en esa casa que lleguen van a encontrar a un pollino. Eso es un burrito pequeño que nunca había sido montado con su madre. O sea, la burrita Ujú, y el ujú, burrito. ujú. Ok. Los van a encontrar ahí, van a encontrar el burrito atado, lo desatan y se lo traen. Y si alguien les pregunta, ustedes nada más van a responder, el maestro lo necesita y después se los va a devolver. Dicho y hecho, llegan Espera. y ahí, ¿a dónde me llevas con el burrito? El maestro lo necesita y después lo va a devolver.
Perfecto. Jesús ya era un personajazo, ¿no? Famosísimo. Imagínate que te pide prestado el carro, ¿no? Sí, claro. No, pues ni lo laves. Exacto. Vámonos. Nunca había sido montado. Esto también estaba profetizado, que el rey de Israel iba a entrar montado en un pollino, en un burro que nunca había sido montado. Ok. Pero además el asno era el transporte de los reyes. Eso también tiene muchas connotaciones en las que no nos vamos a meter. Okay. Pero el asno para la cultura judía tiene implicaciones importantes. Okay. El tema es que Jesús le traen el burrito, le ponen un manto encima. Jesús lo monta y se encamina a entrar a Jerusalén. Nunca había entrado de esa manera. Y eso causa un revuelo, porque la gente entiende el mensaje. La gente sabe quién es Jesús y sabe conoce. El del... Sí. Y entonces empiezan a decir, Hosana, Hosana, que hasta donde entiendo significa sálvanos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entonces dice la Biblia que la gente se empieza a quitar sus mantos y los empieza a poner en el piso. Y empiezan a aclamarlo. Ok. Por eso se llama la entrada triunfal. Todo el recorrido de entrada tiene esa atmósfera. Entonces empiezan a dar alabanzas a Dios, el pueblo. Y los sacerdotes y este tema le dicen, ok, está bien que tengas tus discípulos, está bien, pero diles que se callen. O sea, no hagan escándalo. No hagan escándalo, no tienen por qué hacer tanto escándalo, ¿no? Y Jesús responde, está bien, estos se pueden callar. Pero hace una declaración brutal y dice, si estos se callan, las piedras hablarán. Y eso es una declaración brutal. Por la misma naturaleza, cuenta la historia de Dios. Y eso, hay una de mis frases o versículos favoritos en la Biblia es, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo creado por Dios atestigua quién es Dios. Uh-huh. Punto final. Entre más te profundices en eso, vas a caer en la conciencia de que alguien tuvo que haber creado eso en perfecta sincronía. Entonces, a mí lo que me llama la atención y el principio que me gustaría dejar ya para cerrar es algo que a mí me encanta, porque me encanta la música, porque me encanta la alabanza que se produce en la iglesia. Si nosotros leyéramos el Antiguo Testamento y conociéramos las historias, nos daríamos cuenta que en todas las fiestas judías había pachanga. Música, claro. Baile, celebración a todo lo que da. Uh-huh, uh-huh. Celebración con bailes y cánticos a todo lo que da. Pero cuando Jesús caminó por Jerusalén, en su vida, eso ya no existía en el templo. El templo era todo seriedad, todo ceremonia. Uh-huh. Todo respeto, todo... Sí. ¿Cuál biblioteca, no? O sea, se tiene que guardar silencio, se tiene que guardar... Ajá. Pero eso no era así. Los judíos eran conocidos por las canciones. El pueblo judío a nivel cultural era muy conocido y era famoso por sus canciones. Y ahí te va. ¿Te acuerdas? Nosotros ya estamos viejitos. Me encanta contar esto. Nosotros ya estamos viejitos. Y seguramente te vas a acordar de un grupo que se llamaba Boney M. Sí, ahorita está de moda. Y te vas a acordar de su éxito. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Había varios, pero no me acuerdo cómo se llama el que te refieres, ¿no? ¿No te suena Los Ríos de Babilonia? Sí. Esa, déjame buscar rápido en la Biblia.
que eran un grupo setentero, en donde Ajá. eran tres cantantes femeninas y un hombre que se la pasaba bailando. Bueno, Ellas cantaban, que ellas fue el primer cantaban una fraude voz, musical, que fue el primer fraude musical de la historia, eh, porque no que cantaban. no cantaban, era puro playback y él se la pasaba bailando, ¿no? Y Bueno, las partes que se supone que cantaba él eran con una voz todo grave. Todo. sí que era un tipo que hizo la música en su casa y la mandó a una radiodifusora, tuvo éxito y después le empezaron a pedir más música y empezó a hacer más música y después le empezaron a pedir presentaciones en vivo y bueno, ya sabrán. Pero bueno, ya nos estamos echando todo el programa en esto. Es el Salmo 137. Busquen la canción ahí, búsquenle en YouTube. Y está hasta subtitulada al español, por si lo necesitan. Ok. Pero esa canción que fue un boom mundial en los 70s no es otra cosa que el Salmo 137. Sí, un capítulo completito de la Biblia que dice lo siguiente: sentados junto a los ríos de Babilonia, llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que hay en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos habían llevado cautivos, los que todos nos lo habían arrebatado, nos pedían que cantáramos con alegría, que les cantáramos las canciones de Sión. Cantar nosotros canciones al Señor en tierra extraña. Si llego a olvidarte, Jerusalén, que se me seque la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti, si no te pongo, Jerusalén, por encima de mi propia alegría. Eso es lo que dice la canción, que fue un Ok. éxito de Bonnie. In the rivers of Babylon. ¿Te acuerdas? Que se cantó, ¿no? La música disco y el funky y toda esa época. Sí. Bueno, eso es por lo que eran conocidos. Imagínate, en ese momento, el pueblo judío había sido conquistado por los babilonios. Arrasaron con todo y solamente algunos cuantos les perdonaron la vida y los trasladaron para allá. Y entonces les quitaron todo, les mataron a las familias y después los ponen ahí junto a los ríos de Babilonia y le dicen: a ver, cántenos las canciones de Sion. Ok. Entonces, ¿qué vamos a cantar nosotros? Esto se canta en Jerusalén, no lo vamos a cantar en tierra extraña. Y dice que pusieron las zarpas, que las colgaron en los árboles. Colgaron el arpa y dijeron: no más celebración, no más cántico, no más nada. Entonces, toda esa amargura, todo ese dolor, regresó cuando volvieron a su tierra, dejaron las arpas allá colgadas. En el templo ya no había celebración, ya no había alegría, ya no había cánticos. Había mucha religión, Ok. pero nada de celebración a Dios. Por eso entonces era que los templos eran un lugar silencioso. Ajá. Ah, ok, Pero al principio no lo entiendo. eran. La Biblia nos enseña que cuando David hizo un lugar para Dios, era una pachanga brutal, tremenda. Fiesta, Organizó fiesta y fiesta, fiesta. músicos, danzantes, él era el principal. Historias tremendas. El tema es Ok. que me gustaría dejar. Ya no existía la alabanza, ya no existía la euforia de los cánticos de alabanza a Dios, Ok. que para mí es de vital importancia. La música es de vital importancia en la vida humana. Sí, cierto. La música educa, la música transfiere conocimiento, la música culturiza. La uses para bien o la uses para mal, sucede. De No hay acuerdo. comerciales sin música, porque la que lo hace atractivo es la música. Uh-huh. La música es un lenguaje espiritual, es algo que nació en el cielo y nos fue traído a la tierra de rebote, pero eso ya lo veremos más adelante o en otro momento. El tema es ese: no hay celebración en el templo, no hay cánticos, y de repente se hace un alboroto y la gente empieza a causar lo que tenía mucho tiempo que no ocurría. Y los del templo, los sacerdotes, son los que dicen: cállense. Claro. Y eso ocurre en muchos templos hasta hoy, Sí. ¿no? Hay que Sí, estar sí, sí. tristes porque Cristo está ahí en la cruz muerto, ¿no?
Yo difiero un poquito en eso. Sí hay momentos de reflexión y lo que tú quieras, pero el tema es que empieza a haber un suceso que no había existido nada en el domingo de Ramos o de la entrada triunfal. Y cuando la gente ya no tiene mantos que poner, lo que vemos en la Biblia es que fueron a los árboles y tomaron ramas, por eso le dicen de ramos. Cortaron ramas de los árboles y las empezaron a agitar y las empezaron a tender. Ok. Pero lo que a mí me encanta pensar es, en algún momento de la vida, la gente dejó su arpa y su alegría colgada de un árbol, por la razón que sea. Claro. Lo que a mí me marca, y no es algo que expresamente diga la Biblia, pero yo puedo hacer una relación que me encanta hacer. La gente fue y retomó en los árboles lo que habían entregado. Lo que las circunstancias de conquista, de violencia, todo, les llevó a una profunda depresión de no poder cantar las alabanzas de Sión, las alabanzas del pueblo judío. Ese día regresaron, fueron a los árboles, las retomaron y se armó un desbarajuste. Claro. Entonces, esa gran celebración tiene que ver con eso, y ese es un punto que me gustaría que la gente pudiéramos tener de ese día. Que gracias a que Jesús decidió tomar la ruta que lo llevaría a la muerte, nosotros podemos cambiar toda la tristeza que hemos acarreado en una gran celebración a causa de él. Una de las canciones, uno de los salmos, si no es que en varios, dice que él ha cambiado nuestro lamento en baile. Es sacarte de la depresión a un gozo intenso. De acuerdo. Entonces, para mí ese es el principio que me gustaría dejarles a toda la gente que nos pueda ver estos días. No importa en qué árbol hayas dejado tu arpa, es un buen tiempo, porque como Jesús viene en camino, puedes recuperar tu alegría, puedes recuperar tu gozo, tus sueños y todo lo que eso trae. Domingo de Ramos. El domingo de Ramos, exacto. Solamente. ¿Entonces no fue en mi honor? Sí fue en tu honor. Fíjate que sí fue en tu honor. No, curiosamente, no por tu apellido, sino porque Dios te ama a ti como nos ama a todos, y eso lo hizo exactamente para que nosotros recuperáramos lo que habíamos perdido en algún momento, porque todos hemos sido arrasados en algún momento, conquistados. La conquista a veces no es que vengan como vinieron los españoles, pero a lo mejor hay hábitos en tu vida que te tienen esclavizado, hay situaciones en tu mente que te tienen esclavizado, en tu alma. Es el momento de liberación, exacto. Así es. Entonces, hasta ahí vamos. Le seguimos con el lunes. Ahí empieza la Semana Santa. Ya no tenemos tanto tiempo. Si empezamos, no vamos a acabar. Y se va a convertir en algo demasiado largo. Me encantó el asunto de que cada día, entonces, quiero entender, cada día tiene un propósito. Sí. Entonces, ¿te parece bien si vemos un día a la vez? Un día, ahorita estamos viendo el Domingo de Ramos, ya acabamos de ver el Domingo de Ramos, y que me parece interesantísimo hasta por el nombre. Claro. Pero creo que sí vale la pena, también al ser tan importante, creo que vale la pena dedicarle un capítulo a cada día. No sé cómo veas tú. Pues, sí, mira, creo que nos llevamos mucho tiempo en la introducción. Creo que podríamos lograrlo a lo mejor en el siguiente episodio, avanzar lo más que podamos. Pero ¿para qué? Si nos desviamos no pasa nada. Porque si no vamos a terminar la Semana Santa en agosto. Está bien, todo el año. Ya tenemos material suficiente. Bueno, amigos, no se pierdan la siguiente entrega de esto. Y vamos a ver cómo lo acomodamos. Pero sí nos metimos en un tema bastante interesante. Ojalá y como a nosotros se nos ha hecho interesante, también lo sea para ustedes. Porque a final de cuentas todas las desviaciones también son importantes.
todo ese Sí, tipo de desviaciones que estamos empezando a tomar. O sea, todo salió también porque pues, donde vivió y paz, nos fuimos a otro lado, ¿no? sí, Y sí, así es una conversación, ¿no? ¿Qué no se supone que así son las conversaciones? En efectivamente estoy de especial, acuerdo. en especial las conversaciones interesantes. Entonces, pues así como se nos hacen las conversaciones interesantes y nos desviamos de repente, pues así nos pasa con cualquier otra persona y con la que podemos tener una buena conversación. El asunto es que tenemos el tiempo limitado, pero no por nosotros. El tiempo limitado es para que también no se les haga tedioso el asunto de ver nuestras caras tanto tiempo. Que Entonces, sea así, que sea funcional, que sea funcional. Así es exacto, que exacto. vamos a Que dejarle sea ahí práctico. y Órale. espero que los principios personales que yo obtengo y comparto, pues les sean de utilidad. Claro, digo, a mí me está sirviendo montones. Entonces, el asunto tiene que ver con que de todo esto les parece interesante, amigos. Entonces, y si alguien tiene la explicación clara y concisa del por qué la Semana Santa es en estos días, también ayúdennos. El chiste es que todos podamos entender y que todos podamos interactuar en esto, ¿no? Perfecto. Muy bien, entonces, pues nos vemos la semana que entra y seguimos con el martes de la Semana Santa y si se puede dar un poco más, pues que se dé un poco más. Y lo que venga. No, con el Y lo que lunes, porque apenas vamos en el domingo. ya me salté el lunes, tienes toda la razón. Entonces nos falta el lunes. Entonces, ¿qué hizo el lunes? Vamos a ver el semanario de Jesús. Entonces, Exacto. de esa Semana Santa, que sí nos parece interesante y tomemos en cuenta el dato para también quitarnos un poquito la idea de que la Semana Santa es la semana de vacaciones. O sea, no vamos a dejar de tener vacaciones, pero sí podemos entender un poquito más de dónde vienen, ¿no? Y si podemos ir un poquito más allá todavía, pues qué mejor, porque también se trata de entender de dónde venimos y hacia dónde vamos, Efectivamente. ¿no? Muy bien, Efectivamente. Benjas, súper. Me pareció súper interesante hoy. Esperemos que el siguiente sea igual de interesante. Entonces, Esperemos que guste. ya tienes tarea. Entonces, ahora sí, el lunes llegamos, el siguiente capítulo, llegamos a lo que llegamos y nos toca el lunes de la Semana Vámonos. Santa. ¿Sale? Perfecto. Ya está. Vientos, Benjas. Entonces, nos vemos en el siguiente capítulo y esperamos comentarios de todos nuestros amigos. ¿Sale? Chao. Cuídense Cuídense. mucho. Bye. Baigón.